hablemos un poco de Liberation Day, ¿no? Y el día en el que Donald Trump se plantó con un par de planchas, ¿no? Casi como Moisés, un par de planchas de piedra y dijo, os casco más de un 10% a todos en aranceles, pero a China, a Corea del Sur y a Taiwán especialmente os casco el triple. Oye, no solo hay locos, ¿no? que deciden lanzar cohetes a Marte, pero también hay locos que una vez tienen dinero, ¿no? Consiguen esa financiación, dicen, oye, vamos a hacer algo por la conservación de las especies. Puesto que la creencia es que el mundo va a ser bastante direccionado por la inteligencia artificial, es la obligación de todo el mundo en aprenderla, en entenderla y a transmitírsela a sus clientes. Yo me quedo con noticias positivas, ¿no? Como que hayamos de extinguido a un animal y luego, por supuesto, pues oye, los efectos, ¿no? de los aranceles en el mercado tecnológico que evidentemente vamos a seguir viéndolos y seguiremos viendo el desarrollo en las próximas semanas. Este podcast está patrocinado por Gong. Gong es una plataforma de inteligencia artificial optimizada para hispanohablantes y elegida por muchas compañías líderes. Si quieres aprender cómo cerrar más oportunidades, hacer proyecciones de ventas mucho más precisas y conseguir insights en tiempo real sobre tu mercado y tus competidores, vete a gong.io/demo para verlo en vivo. Muy buenas y bienvenidos un día más al podcast de Revenue Squared. ¿Cómo estás, Jorge? Veo que fondo nuevo hoy. Muy bien. Estoy en la playa, en una casita que tenemos mi mujer y yo aquí en Formentera y vamos, mejor imposible. He echado a todos de casa, he dicho, venga, a la playa y me dejáis que tengo que grabar el podcast con Luisen. Bueno, a mí no me importaría que me echaran a la playa, ¿eh? Dentro de las opciones de dónde te pueden echar. No, sí. Encima estamos al lado de una calita que se llama Cala Saona, que esta época del año Formentera está bastante vacía. La gente que es aquí y los que venimos de vez en cuando. Me alegro. Pues fíjate, o sea, tú estás en Formentera, pero ayer las noticias nos perseguían porque ayer a las tantas de la noche, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que teníamos que cambiar de lo que íbamos a hablar hoy? Y es que, bueno, han surgido, evidentemente, vamos a hablar de el tema candente que es qué está pasando en los mercados y cómo va a afectar eso un poco a todo el tema de las tech y demás, pero ayer hubo una notición a última hora de la tarde, lo voy a pronunciar fatal, pero Tobi Lütke, el CEO de Shopify, sacó una de las memos internas de Shopify y la decidió poner por Twitter y ha causado algo de revuelo, ¿no, Jorge? Él ha sacado una serie de reglas, son 7 reglas. Uno, la IA es ahora la línea base del rendimiento. Pone Reflective AI usage is now the baseline. O sea, es la expectativa. Si eres un empleado de Shopify, eres un empleado que sabe utilizar la inteligencia artificial. Regla 2. No hay más contrataciones sin IA. Esta es mi favorita. Esta, vamos, o sea, si oye, si vas a contratar, no, espérate. Primero, asegúrame, ¿no? que tu trabajo no lo puede hacer una inteligencia artificial. O el trabajo para el que estás contratando, más bien, que es lo Sí. impresionante, ¿no? Sí, o sea, antes de pedir el más personal, demuestra que no lo puedes hacer con la inteligencia artificial. 3, todos tienen que aprender IA. Nadie queda exento, ¿no? Desde el equipo de ventas, al equipo de marketing, al equipo de HR. O sea, todos tienen que aprender IA. Y aquí te lanzaba yo la pregunta, Luis, en esta mañana. O sea, no sé hasta qué punto tienen que aprender IA en profundidad o aprender IA es utilizar ChatGPT. ¿O tú cómo ves este punto? Para mí una cosa muy clara que es, yo creo que todos tienen que aprender a cómo comunicarse, ¿no? con la inteligencia artificial. Un poco ese prompt building del que tú y yo hablamos mucho, del que de hecho eres especialmente bueno, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que sí que creo que se tiene que aprender, ¿no? Oye, ¿cómo piensa una IA? Yo entiendo que cuando dicen, oye, hay que aprender de inteligencia artificial, lo que Toby quiere, ¿no? Es que su equipo sepa hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, qué es lo que puede hacer por nosotros, ¿no? O sea, aparte, digamos, de baseline expectation que dice él de, oye, ¿qué puede hacer? Luego, una segunda parte que es cómo me comunico con ella para que ejecute lo que yo quiero que haga, ¿no? Pues oye, cuáles son las reglas, cuándo le tengo que dar contexto, cómo le doy la información, cómo aprenden. Yo entiendo que eso es también una de las claves. Y luego no sé hasta qué punto será aprender a utilizar diferentes herramientas o simplemente las dos, tres clave y utilizar ese prompt building de manera correcta, ¿no? Al final, a día de hoy, para lo que la mayoría utilizamos la inteligencia artificial, tu frontal es un prompt, es un chat con el que hablas con la inteligencia artificial, entonces simplemente entiendo que hasta cierto punto es, oye, tienes que saber cómo hablarle, ¿no? Porque
si tú quieres una lista específica de algo, pero no se la pides como tú la quieres, no te la va a dar como tú la quieres, ¿no? Y puede alucinar, llegar a alucinar. Entonces, yo creo que es hasta ahí, ¿no? Pero tienes un buen punto que es. Bueno, el memo evidentemente no lo identifica, ¿no? Supongo que tendrá que identificarlo en consecutivos mensajes a sus equipos, pero dice, oye, todo el mundo tiene que aprender. Yo, el equipo ejecutivo, vosotros, ya tío Toby, pero ¿qué? ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender DeepSeek, tengo que aprender ChatGPT, pero ChatGPT Deep Research. Claro, no sé hasta qué punto es incluso crea tus propios agentes. Digo, oye, Claro, necesito contratar a 4 personas más para el equipo de BDR. No, no, no. O sea, primero empieza con inteligencia artificial y mira a ver si puedes crear tus propios agentes y que hagan lo que van a hacer los BDRs, que es un proceso repetitivo. Y, o sea, yo aquí veo una oportunidad enorme para compañías que enseñan a utilizar inteligencia artificial a otras compañías, ¿no? O sea, sí que es súper válida, pero también es tan generalista que yo si trabajas en Shopify diría, pero ¿hasta qué punto? Si yo, o sea, yo sé utilizar Deep Research, sé utilizar Perplexity, sé utilizar Anthropic, pero, o sea, how deep do you want me to go, ¿no? sí, ¿y qué quieres que haga, no, con ello? Porque muchas veces una de las cosas clave es, oye, vamos a utilizar una herramienta que está solo permitida para Shopify. Puedo utilizar cualquier inteligencia artificial con la que me sienta cómodo. ¿En qué parte de mi trabajo la puedo usar? O sea, es verdad que, ¿no? Lo que comentábamos, tiene esas 7 reglas que ahora acabaremos de comentar, que vamos por la tercera, pero Lut se ha lanzado directamente a decir, vamos a usarla ya a tutiplén. ¿Dónde está la línea ética, la línea de los datos? ¿Qué IAs podemos utilizar? O sea, luego, evidentemente, yo espero y entiendo que habrá mucho que desgranar, ¿no? Porque no es tan fácil como decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Me voy a descargar toda la base de datos de Shopify, de todos los clientes, se los voy a chutar a ChatGPT, además a mi versión privada, ¿no? La gratuita, y le voy a pedir que me dé un resumen de tal. Pues igual te estás saltando 800 leyes de por medio. Entonces, evidentemente no, queda un poco el aprender cómo usarlo, cuál usar. Hay mucho ahí que desgranar y entiendo que harán en los siguientes días. Regla número 4, la IA es parte integral del proceso de prototipado. O sea, por ahí va un poco, yo creo, cómo está viendo la IA, el CEO de Shopify. La número 5 me parece bastante interesante porque la hemos implementado en Canva y ahora lo comento. Cada performance review va a haber una pregunta de qué uso le estás dando a la IA. ¿Lo hacéis en Canva? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿qué es lo que evaluáis ahí? Pues mira, en Canva cada 6 meses hacemos un performance review, evalúas el performance de tu manager, de tus compañeros y el tuyo propio. Y tus compañeros hacen lo mismo de ti y todos. Y una de las preguntas cuando estás evaluando tu propio performance pone qué uso le estás dando a la IA. La IA es parte de tu trabajo, es parte de tu día a día, o sea que hay varias preguntas. O sea, este performance review no es algo que si dices, mira, no le estoy dando uso que vas a tener un performance malo, pero sí es una declaración de intenciones de la compañía, decir, oye, estamos mirando esto y lo estamos evaluando. Así que igual para este no, pero para el siguiente sí que va a cobrar bastante más peso. Y entiendo que luego la parte complicada, ¿no? Es llevarlo un poco a números, ¿no? Porque ahora la pregunta, entiendo que el número evidentemente es, oye, ¿qué porcentaje ahora mismo? ¿Qué porcentaje de Canva está utilizando la IA? Pero yo entiendo que tú como al final líder en ese área, lo que quieres saber es qué valor le están sacando, qué retorno tenemos versus cuando no lo tenemos. ¿Alguna idea de cómo evaluar eso o todavía está muy incipiente? O sea, yo llevo el equipo de ventas de Europa. Yo tengo números bastante fijos. Oye, tienes que traer tanto revenue todos los Qs y sí que hay elementos que obligo a mi equipo a utilizar la inteligencia artificial, sobre todo la parte de Deep Research, a la hora de evaluar cuentas. O sea, tenemos un chat GPT específico de Canva. Hemos metido todo el value prop de Canva, es decir, los clientes le van a encontrar muchísimo valor con Canva si tienen estos elementos, pum, 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 un listado pues de 1000 elementos. Y luego con Deep Research le enviamos una cuenta. Oye, queremos trabajar con Telefónica. Deep Research coge todo lo que sabe de Canva, todo lo que sabe de Telefónica, se va 15 minutos y vuelve con un account plan específico de a quién tenemos que contactar, con qué mensaje, con tal. O sea, nos lo da masticado, masticado, masticado. Eso está acelerando muchísimo los procesos de ventas. Entonces, yo sí que estoy viendo desde que hemos implementado ChatGPT para el trabajo que los procesos de ventas están siendo reducidos bastante.
Yo lo pienso, vamos, y es una de las cosas que si hubiera tenido cuando hubiera sido SDR o VDR, hubiera atacado todas las cuentas en la mitad del tiempo, incluso menos, ¿no? Porque al final una de las partes importantes era montar ese árbol de contactos, saber un poco a qué caso de uso de Salesforce podía aplicar cada contacto, intentar investigar ese contacto específicamente, evidentemente tener un conocimiento profundo de la compañía, alinear la compañía a Salesforce, todo eso para las cuentas grandes igual me tomaba un tiempo y ese account plan en montarlo, al menos sobre todo cuando eres una persona más junior, ¿no? Un SDR, un BDR, es verdad que es una cuestión que, oye, si quieres prospectar a alguien durante semana y quieres utilizar tus horas para llamar, pues igual tenía que estar por la tarde una noche, ¿no? Haciendo los account plans y tal, o incluso el fin de semana, para luego llegar el lunes y pum, 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 pum. Yo lo que veo es cuando yo era account executive, sí que hacía account plans para mis cuentas, pero igual lo hacía para el top 5, ¿no? Igual tenía Claro, 150 exacto. cuentas y lo hacía para el top 5. Tienen que tener un account plan, que es decir, la organización mapeada, propuesta de valor, pues, qué uso le van a dar a la herramienta, o sea, todo lo que más o menos tiene un account plan. Para 5 cuentas, ¿eh? Y con esas, o sea, tardas horas y horas y horas en implementar un account plan. Este año ya le he dicho al equipo, oye, top 5 nada. Nos lleva un poco, ¿no? Al punto 6 que es, oye, el 5 era el desempeño, 6 es cultura de aprendizaje compartido. O sea, vamos a compartir las victorias y por supuesto, las liadas, ¿no? Las pérdidas, wins and loses, con todo, o sea, entre todos como un experimento. Ah, de hecho, ellos utilizan Slack, al igual que utilizamos en Revenue Squared, y ahí pues vamos a compartir, y fíjate aquí hay una de las cosas que decíamos, ¿no? Y que van a aprender, vamos a compartir los prompts que nos han ido bien. Pues igual, por ejemplo, el caso que dices tú, Jorge, es buenísimo. Oye, con este prompt estoy haciendo los account plans un poquito mejor. Oye, he cambiado esto y me ha funcionado peor, así que dejad esa frase como está. ¿No? Un poco oye, incentivar esa cultura, me gusta, ¿no? Porque es un poco también la cultura que tenemos en Raven Square de todo lo que nos funciona, intentar compartirlo y ver a ver cómo le puede servir al resto de gente. No sé ahí cómo lo planteáis vosotros, porque también en ventas que la gente es muy competitiva o tienes una cultura muy sana o es muy complicado. Nosotros tenemos una cultura que yo creo que o sea, la primera vez que lo heredé bien fue cuando trabajaba en Facebook, que teníamos una cultura de trabajar en alto. Es decir, tú vas haciendo cosas, cuando la cagas y lo compartes, cuando no, pues lo dices en alto, ¿no? Siempre, siempre con la premisa de, oye, esto es para aprender y cuanto más trabajes en alto, más te va a ayudar la gente, ¿no? O sea, Mm, realmente si piensas en el valor que la gente saca cuando entra en Revenue Square, es que o sea, nadie va ahí a pretender que es el que más sabe o el que... O sea, la gente va a compartir cosas con gente que está viviendo lo mismo y por ello todos se elevan profesionalmente, que es la misión última que intentamos crear en Revenue Square, ¿no? Es que si entras en Revenue Square es una comunidad que tienes a gente que está viviendo lo mismo, que muchas veces la profesión de ventas es muy solitaria, o la profesión de ventas es muy solitaria, pero ahí todo el mundo se ayuda entre sí, comentan lo que les sale bien y lo que les sale mal y dan su opinión. O sea, no es, oye, deberías hacer esto, no, no. Oye, yo cuando he hecho esto es lo que he encontrado. O sea, yo creo que el mundo del tech está incentiva mucho para eso, ¿no? Yo creo que la sí, gente tiene muy poco ego, o sea, no es como el mundo de, pues yo qué sé, de banca privada o de consultoría correcto. que tiene otro tipo de fama, No, ¿no? incluso de ventas Sí, tradicional, donde cada comercial es sí. muy receloso de sus clientes y de su agenda. O sea, eso tiene que ser, aquí estamos todos en la misma batalla y vamos a compartir todo lo que funciona y todo lo que no. Y bueno, y parte de los aprendizajes que utiliza Shopify, ya pasando a la regla número 7, creo que es la última, la 7, es el trabajo de cualquier persona que trabaja en Shopify, es ayudar a los clientes, a los emprendedores, a enseñarles cómo va a ser el mundo, ¿no? Y puesto que la creencia es que el mundo va a ser bastante direccionado por la inteligencia artificial, es la obligación de todo el mundo en aprenderla, en entenderla y a transmitírsela a sus clientes. Eso me parece brutal. Sí, sublime. El broche de oro, ¿no? Un poco, o sea, yo creo aquí, no, hacer un pasito atrás y por daros un poco el contexto, porque hemos saltado directamente a las reglas, que es verdad que es lo más interesante y ahora ahondaremos un poco en ello, pero esa séptima regla, ¿no? Que es un poco el broche de oro a lo que decía Jorge, yo creo que es clarísimamente un poco
da la misión de lo que quiere un poco Toby, ¿no? El CEO con esto. Y es que, o sea, sí, es verdad, ningún equipo podrá contratar a nuevas personas o pedir presupuestos sin demostrar que la IA no puede hacer ese trabajo. Es una expectativa fundamental. Incluso citando directamente al CEO, eh, ellos quieren convertirse en la mejor plataforma para construir los negocios del futuro, ¿no? Volvemos a esa regla final, a ese broche de oro, ¿eh? Tenemos que ayudar, entonces tienen que estar absolutamente a la vanguardia. Esto es citando tal cual a Toby, ¿no? Entonces, oye, hay ciertas cosas, ¿no? Dentro de la misión de la empresa. Tener en cuenta que Shopify empezó en 2006, en 2023 tuvo una época complicada despidiendo casi al 20% de su plantilla, vendieron la parte de su negocio logístico y hoy han encontrado, ¿no? Ese foco alineado cada vez más en el uso puramente de la tecnología para ayudar a esos emprendedores, para ayudar a esos e-commerce. Pues, oye, tanto producto como el precio interna, al final lo que tienen que hacer es de estar en la vanguardia en ese sentido, de decir, oye, aquí está el cómo pensamos que funciona para ti, emprendedor, y te queremos ayudar, ¿no? Es una propuesta de valor increíblemente fuerte. Y yo creo que va muy, ¿no? Toby decía en el propio memo, dice, oye, estamos en el mayor cambio que he visto en mi carrera. La IA no es solo una herramienta, es un multiplicador, de esto lo hemos hablado varias veces. Y comentaban una cosa curiosa que es, he visto empleados usarla para hacer cosas 10 veces más rápido e incluso 100 veces más rápido. Y aquí está un poco, ¿no? El decir, joder, yo si quiero ser emprendedor, también quiero un Shopify con inteligencia artificial que me ayude a vender las cosas no 10 sino 100 veces más rápido. Y yo quiero comerciales que cuando me llamen por primera vez, como decías tú, tengan una visión completa de lo que es mi cuenta y que en 5 minutos me pueden decir, mira, lo que he identificado yo junto con la IA es A, B, C. Confírmame si es verdad, pero creo que tendría sentido. Yo también quiero un comercial más informado, ¿no? Quiero un comercial que me trate más. O sea, yo lo querría haber sido como SDR, pero yo también quiero que me llame un SDR sabiendo cuál es mi negocio. Yo sé que me van a vender. Conociéndome o no, yo sé que cualquier persona quiere venir a venderme. Entonces, oye, que mejor vengan sabiendo qué es lo que necesito, ¿no? Es un poco, yo creo que muy alineado con el uso correcto de la IA en ventas. Yo creo, todo la memo que comentaba ayer Toby, para mí, vamos, crucial verlo como eso, ¿no? Oye, una herramienta increíblemente potente, usémosla adecuadamente para mejorarnos a nosotros y a nuestros clientes. Para mí sería el resumen. Sí, o sea, para mí, o sea, el CEO de Shopify es gold standard de CEO, ¿no? O sea, solo he visto una compañía hacerlo bien, que ha sido HubSpot, de meterse upmarket, y Shopify sería la segunda compañía que he visto que empezó mid-market SMB y de repente se fueron para arriba y lo han hecho de lujo. Y de nuevo se ve otro, vamos, como la filosofía y la estrategia del CEO, que, o sea, que marca el CEO, influye directamente en el outcome, ¿no? Sí, bueno, y si le sigue yendo bien, pues seguiremos viendo, ¿no? Ese 18% de margen, ese crecimiento en el 24% o en 31% en ingresos, o sea, mal no les está yendo, ¿no? Ahora, si sigue eso así, como bien dices tú, la cuestión es entrar en ese segmento que justo comentabas, ¿no? Y por ponerlo un poco en datos, ese segmento Enterprise, ese Shopify Plus que ellos venden, ha crecido un 34% en 2024. O sea, no, como bien dices tú, ¿no? Un poco ese upscaling que ha hecho HubSpot, pues Shopify también lo está haciendo y un 34% de crecimiento está entrando fuerte en el mercado, donde tiene competidores como Magento o tiene competidores como Salesforce Commerce. O sea, hay grandes competidores en el sector y llega Shopify como la gran herramienta que se ha erigido como para las startups de e-commerce y dice, oye, que nosotros también tenemos, ¿no? Cosas potentes que trabajar. Este podcast está patrocinado por Ringover. Dirigir un equipo comercial puede ser un completo caos si no tienes las herramientas adecuadas. A todos nos gusta simplificar, y ahí es donde entra en juego Ringover. Para los que no lo conocéis, Ringover es un software de comunicación omnicanal con inteligencia artificial diseñado por y para equipos de ventas. Además de integrar todas las conversaciones en un único lugar, marca la diferencia con estadísticas en tiempo real, para ver cómo va la actividad del equipo al momento, y con Speech Analytics e IA, que resumen cada llamada, automatizan la entrada de datos en el CRM y hasta ofrecen consejos para que los comerciales mejoren tras cada conversación. Si nunca lo has probado, te lo recomiendo. Puedes hacerlo gratis en ringover.es y en el link que te encontrarás en la descripción. Una cosilla, ¿tú has visto Juego de Tronos, Jorge? Yo si no moría de esto, o sea, si no comentaba esto me iba a dar algo. Porque hay una startup, ¿no? Pues siguiendo un poco nuestra línea, evidentemente, de tecnología, de startups y demás, pero hay una startup que, pasando un poco de los desarrollos tecnológicos desde el punto de vista de software, hay una que está dedicada puramente a ciencia, pero a un tipo de ciencia que mi niño interior de 8 años sueña con ella, que es, vamos a montar Jurassic Park.
Entonces, si no lo sabes, Colossal es una empresa americana fundada por Ben Ajá. Lam, que justo estuve escuchando el podcast con Joe Rogan ayer, y lo que han llegado a hacer, no sé si viste en su momento, Jorge, lo que hicieron con el ratón lanudo, ¿no? Ese Woolly Mouse. Hicieron un ratón metiéndole Ah, genes de sí, sí, mamut. sí. Pues ahora le han dado un paso más allá y los lobos wargos que hay en el primer episodio de Juego de Tronos, que se los dan a cada uno de la familia del norte, ¿no? A Jon incluso le dan el blanco que está con él. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es un lobo? ¿Cómo se llama? Lobo vargo. Lobo Lobo wargon, largo. en el direwolf en inglés. El lobo wargo es un lobo que está extinto desde hace más de 12.000 años, que es un pedazo de lobo de unos... O sea, si un lobo normal es grande, ¿vale? O sea, tú coges un pastor alemán que pesa 40 kilos, pues un lobo debe tener 50 y tantos. Un lobo wargo, 70. O sea, es como un mastín, pero hecho lobo. Y era ártico, ¿no? O sea, un lobo preparado para el frío y se extinguió hace más de 12.000 años. Bueno, pues Ben Lam, el fundador de Colossal, se planta el otro día en el podcast de Joe Rogan y dice, hemos revivido, hemos de extinguido, como dice él, al lobo wargo. Tenemos dos crías de 6 meses y una cría de un mes. Y yo hubo un momento que dije, se están quedando conmigo. ¿Y quieres uno para casa? Yo quiero uno. Lo que pasa es que mi perro, que pesa 4 kilos, un lobo guargo de 80 pues igual peligran, ¿no? Pero básicamente, estos tíos, Sí. a través de un cráneo de lobo guargo y un diente, ¿no? De además diferentes etapas, han conseguido, yo es que estaba escuchando ahí el podcast de Joe Rogan y estaba absorbiendo información, han conseguido extraer el genoma, pero además extraerlo en diferentes puntos del tiempo, entonces saben perfectamente qué parte de la genética se mantuvo durante miles y miles de años, por lo tanto, qué mutaciones eran válidas y cuáles no, por así decirlo, para identificar como el baseline de lo que sería un lobo wargo, y cogiendo genes y embriones de un lobo tradicional, han editado 14 de las 20 variantes genéticas clave y tienen lo que, bueno, aquí ya entrarán, ¿no? Un poco los especistas y dirán que esto sí que lo es, que no lo es, que no sé qué, pero básicamente lo más, que prácticamente un lobo guargo, ¿no? Por contexto, un lobo guargo de 5 meses pesa 36 kilos, que es prácticamente un pastor alemán adulto. Es una barbaridad. O sea, yo he visto fotos, además, de unos perros blancos, preciosos. Pues resulta que cuando aullaron, estaban con Peter Jackson, el director, y aullaron, y dice que se puso muy emocional y se puso a llorar. Y dice, esta es la primera vez en 12.000 años que alguien escucha el aullido de un lobo guargo. Y entonces pues Peter Jackson compró en acción, en auction, el trono de Juego de Tronos. Hicieron fotos a los perros con el trono detrás de Juego de Tronos. Y dice que fue todo porque como les escuchó aullar, pues se emocionó y les quiso pasar. Una pasada, una pasada. Entonces, yo estoy flipando, ¿no? Porque dices, oye, no solo hay locos, ¿no? Que deciden lanzar cohetes a Marte, pero también hay locos que después, porque Ben Lam ha sido exitoso en varias de sus empresas, que una vez tienen dinero, ¿no? Consiguen esa financiación, dicen, oye, vamos a hacer algo por la conservación de las especies. Porque, claro, esto suena muy bien de, joder, hemos traído, ¿no? Vamos a montar Jurassic Park, pero no es su objetivo. Una cosa muy curiosa es que el lobo rojo, ¿vale? El Red Wolf, que está en peligro de extinción súper, súper crítico, de manera gratuita y altruista han reintroducido decenas de lobos rojos, editando genes y permitiéndoles, ¿no? Mantener un poco la especie. Entonces dices, joder, hay cosas que no, que muchas veces no le pones el ojo porque no está un poco a la vanguardia de la inteligencia artificial, el software, no sé qué, pero aquí está, ¿no? Estos tíos que con un equipo de 130 científicos se han plantado y han dicho, no, no, yo es que voy a evitar que desaparezcan las especies. Me parece brutal. Sí, sí, o sea, es la leche. Y además que, o sea, nos ayuda, o sea, no solo a entender la historia biológica de las especies que ya no están con nosotros, pero sino, o sea, también puede haber algo ahí de entender tanto la genética que también que ya está extinguida, sino o sea, tiene que haber un elemento también de salud, de, oye, si consigues traer pues ciertas especies del pasado que tenían un gen específico, o sea, te voy a poner un ejemplo. En la isla de Rapa Nui, que es la isla esta que está, una de las La isla de islas más Pascua, remotas, sí. sí, la isla de Pascua, ahí encontraron una bacteria que se llama rapamycin,
Peter Attia habla mucho de ella porque es una Correcto. bacteria que lo que, bueno, al principio lo estaban utilizando, lo que querían evitar eran los hongos en los pies, porque Mm. ataca a los hongos eh, que hace que no se procreen los hongos, ¿no? Para tratar athlete's foot. Cerraron el laboratorio, la persona que estaba tratando de investigar toda la parte de rapamycin se llevó el contenedor a casa y estuvo en su nevera durante 5 años. Volvió a conseguir un poquito de funding para esto, consiguió revivir la bacteria y gracias a la bacteria de rapamycin ahora se utiliza en todos los trasplantes. Entonces lo que hace es que suprime Es un inmunosupresor, ¿no? sí, es un inmunosupresor y ahora se está utilizando para entender bien la longevidad, porque descubrían que los ratones que se les inyectaba rapamycin conseguían vivir un 10, un 15% más que los ratones que no. Pero bueno, eso es un ejemplo de una bacteria totalmente remota que han conseguido revivir que está presente en la isla de Pascua, ¿no? En China, Ben Lam comentaba en el episodio también de con Joe Rogan que en China ya están editando pues los embriones humanos para asegurarse que no tienen enfermedades genéticas específicas. O eso dicen, que luego ya que la información hay que cogerla con pinzas, pero hay un tema interesante, ¿no? De hasta qué punto podemos asegurarnos de que genéticamente, pues oye, reducimos la probabilidad de cáncer o de Alzheimer, ¿no? Ese tipo de cosas que al final sabemos que tienen un componente genético. Y hay un tema adicional muy, muy interesante, ¿no? O sea, para mí, una, la parte de las especies, dos, la parte que la comentabas de la salud, y la tercera hay una parte ecológica bastante interesante. No sé si lo sabes, pero los castores son una de las especies más importantes para la ecología. Y cuando tuvieron que reintroducir el lobo creo que fue cerca de Yellowstone, que no tenían lobos, cuando reintrodujeron el lobo consiguieron cambiar incluso los cauces de los ríos, porque todo es un trickle down economics, ¿no? Cuando no tienes lobos, hay tantos renos, tantos ciervos y demás, que no hay nadie que les mantenga al tanto, entonces hay demasiados renos viejos, esto suena raro decirlo, ¿no? Pero hay demasiada población vieja de ciervos y renos que hace que haya más enfermedades, que hace que haya menos flora porque se la comen, y como hay menos flora, cambia el cauce del río, y entonces los castores, no, o sea, porque como no hay flora, los castores no están, y resulta que reintroduciendo el lobo, ahora hay castores y ha cambiado el cauce del río. Es una cosa increíble, ¿no? Y dices, qué cosa tan pequeña, o sea, pero esa cosa tan pequeña tiene un efecto mariposa gigante. Entonces, para mí esas tres son las claves, ¿no? Es decir, oye, conservación de las especies, ecología y, por supuesto, salud, que veremos a ver hacia dónde va. Vamos a entrar a lo gordo, porque esto sí que es lo que ha movido los mercados, ¿no? Esta semana. Lo hemos hablado ya varias veces tú y yo, pero hoy toca grabar el podcast y hoy toca reflexionar un poco de todo lo que ha pasado la semana pasada. Entonces, hablemos un poco de Liberation Day, ¿no? Y el día en el que Donald Trump se plantó con un par de planchas, ¿no? Casi como Moisés, un par de planchas de piedra y dijo, os casco más de un 10% a todos en aranceles, pero a China, a Corea del Sur y a Taiwán especialmente os casco el triple. Porque, bueno, a China le ha puesto unos aranceles del 34%, anoche se lo subió al 50%, ¿vale? 50% es una cosa bárbara, un 25% para Corea del Sur, en Taiwán también para el tema de los chips, pues un porcentaje bastante alto. Entonces, por resumir un poco, ¿no? Y poner en números, y ahora comentamos en detalle, qué es lo que ha pasado. Se ha caído el S&P. Entre el jueves 3 y el viernes 4, ¿vale? De la semana pasada, el S&P experimentó una caída acumulada de más del 10%. Junto con el lunes fue casi un 20%. Los inversores están que trinan. Ayer rebotó un poquito, volvió a caer. El índice de volatilidad, que es el VIX, ¿vale? Que conocido como el indicador del miedo, básicamente cuando todo el mundo está con miedo, pues se mueve muy muy rápido, eso es lo que mide el VIX, alcanzó un máximo intradía del 45,56. Eso el día 4, pero es que el 7, que fue el lunes, si no me equivoco, alcanzó un 60,13. Por poneros en números lo que es 60,13, la crisis del COVID estuvo entre 45 y 48. Estamos 15 puntos por encima. La crisis de 2008, el pico fue 79. O sea, 79 y 60 no están tan lejos, cuando el VIX no suele oscilar por encima del 30. Entonces, la volatilidad por las nubes. Luego el Nasdaq y el Dow, pues por supuesto, pues una caída del 11% y el Dow una caída de 2.000 puntos, otra barbaridad junto con el S&P.
Y una cosa que sí que nos afecta mucho más directamente, ¿no, Jorge? La parte de las pérdidas en empresas tecnológicas. Apple incluso vio una disminución del 15,9 de miércoles a viernes, ¿no? En 2 días. En empresas tech, 1 billón se desvaneció del mercado. Casi 987 mil millones de dólares. ¡Fiu! Desapareció. Ya ni te cuento empresas, ¿no? Como Robinhood y Affirm, que dependen precisamente de los mercados. Pues oye, 17 y 21% respectivamente. O sea que tú tenías 1.000 euros, son 800 de repente. ¡Fiu! De la nada. Entonces, bastante, bastante duro. Y tú traías un par de datos, ¿no, Jorge? Bastante interesantes y un par de gráficos que si quieres les echamos un ojo oye, cuáles son un poco, ¿no? Por ponerlo en contexto histórico también. Sí, o sea, el primero, lo que has mencionado de la caída en el S&P 500, julio 19 del 2007, que es un poco cuando se da el pistoletazo de salida a la gran crisis financiera. Febrero de este año, febrero 19 hasta abril de este año, han caído 9 trillones, o sea, un trillón más. Las tarifas de Estados Unidos, o sea, el pico más alto de De tarifas. aranceles. Ujú. Sí, de aranceles, fue en el 1935 lo que se llama Smoot-Hawley Tariffs. O sea, el pico fueron unos 20% de tarifas a cualquier importe a Estados Unidos, o sea, en general, ¿no? Ahora mismo estamos en un 25%. De media, ¿eh? O O sea, sea, es una de barbaridad. media, sí. O sea, independiente del país, o sea, un 25% de media. Sí, bueno, es que es muchísimo más del triple y el cuádruple de lo que ha pasado en los últimos 30, 40, 50 años. Es que el número más alto desde 1950 hasta hoy era 8% de media. Sí, sí, o sea, nunca ha estado tan alto. Y además hay que decir también que a veces se pone un dedo en la tarifa de Smooth Holding para decir, oye, esto fue el precursor a la gran crisis financiera de los años 30, ¿no? Y otro dato importante es, que veremos en pantalla también, los primeros 100 días del S&P 500 Performance de Biden, de Obama, de Trump en el 2017 a hoy. Todos tienen una subida de entre el 5 y el 8%, que fue el más alto de Biden en el 2021. Trump una caída del 11%, ¿no? Es una barbaridad. Eh, ¿Esto cómo afecta al mundo tecnológico? Para nuestros amigos de Klarna, StubHub, CoreWeave y Circle les ha retrasado la salida a bolsa y todo el funnel de compañías que estaban esperando a que bajasen los tipos de interés para salir a bolsa, me parece que se van a tener que esperar un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque, Jorge, porque ¿cómo vas a salir a mercado en un ambiente donde, bueno, porque os voy a contar una cosa curiosa y ahora os contamos bien las razones, ¿no? Pero la primera razón por la que yo no saldría a mercado ni de broma es por Ujú. volatilidad. Y hay una cosa curiosa que es que anteayer o ayer, un tuit falso que sugería una pausa de 90 días en los aranceles provocó tanta volatilidad que en cuestión de horas, quizás menos, se sumaron 2.400 millones de valor al mercado y se evaporaron en 2 horas. Un pico de 3%, claro, 3% en el S&P 500 es una barbaridad. Un pico de 3% que cayó al segundo. Entonces, ¿cómo voy a salir a bolsa si mis acciones en 2 días igual suben a 200, bajan a 5, suben a 100, bajan a 50, suben a 100? Es que no puedo. Entonces, razón número uno por la que yo no saldría a bolsa y por la que se han retrasado, y Jorge y yo os traemos 5 razones para que entendáis un poco, ¿no? El por qué afecta así. Pero razón número uno, incertidumbre económica y volatilidad de mercado. Una inestabilidad tan brutal, pues, que es imposible valorar la empresa, no puedes hacerlo de manera precisa. Una cosa es que tengas, pues, el típico VIX, ¿no? El 5 que te mantenga subir, bajar. Pero claro, ¿cómo van a arriesgar los inversores tanto cuando no saben qué va a valer o le va a pasar al mercado general en un día o dos? Sí, eso, o sea, al final cuando tienes un mercado súper volátil, la gente no mete dinero en el mercado. Dice, yo no voy a comprar nada, no sé si mañana voy a tener trabajo, así que toca posición defensiva, ¿no? Entonces, la segunda razón por la que se van a retrasar las IPOs y porque no salen al mercado, es que la gente no confía en el mercado y va a pillar una posición defensiva que no quieren gastar su dinero ahora mismo, ¿no? Esto supone también a las compañías que aumenta bastante los costes operativos para las empresas. Los márgenes de beneficio de las empresas se ven afectados negativamente
Y en las empresas de suministros internacionales también dicen, mira, no sé ni cuánto va a costar nuestro producto el día de mañana, no sé qué costes operativos vas a tener y entonces, los IPOs son bastante menos atractivos Mm. para los No, compradores, ¿no? piénsalo, si tú produces X producto, incluso te diría, ni siquiera tienes por qué ser un producto, ¿no? Al final, antes hablábamos del efecto mariposa, pero un arancel sobre un producto específico que luego tiene que industrializarse en otro producto, que es el que tú utilizas, por ejemplo, GPUs, ¿no? Para la IA o tal. Pues oye, si yo tengo aranceles de por medias, el precio general va a subir, entonces ya va a ser más caro pues establecer un data center. Si yo lo que vendo es cloud, pues igual, claro, ahora mi servicio cloud sube de precio. Entonces mi coste operativo ya ha subido. No tienes necesariamente por qué ser tampoco un productor de coches que tiene 1000 piezas, sino que si en cualquier punto de tu cadena, y ya estamos tan metidos en la globalización que prácticamente toda tu cadena está en algún punto fuera, sí, va a subir un precio, ¿no? Entonces, evidentemente, esos márgenes se van a reducir. Cuarto punto, ¿no? Y también desde un punto de vista estratégico, oye, yo lo retraso activamente, ¿no? ¿Por qué narices voy a sacar a mercado cuando esto parece un tío vivo? Prefiero esperar a que el mercado se estabilice, me aseguro una valoración más razonable, ¿no? Más favorable también y una recepción positiva en el mercado. Entonces, ya es un retraso prácticamente estratégico. Yo si fuera Klarna, yo si fuera StubHub, diría, vale, ok, veo la situación, cancelamos, aplazamos, lo movemos para más adelante. Sí, y la última razón que veíamos era el impacto en la percepción del mercado, ¿no? Es decir, la percepción general del mercado es súper importante Mm, para el éxito de una IPO. Si la gente suele tener una percepción mala del mercado, como he dicho, toman una posición bastante defensiva, lo que estamos viendo es que si antes las compañías tardaban entre 9 a 10 años en salir a bolsa, ahora eso se está dilatando y están tardando entre 15 y 16 años. Porque si levantas un fondo y prometes cierto retorno a 10 años, ahora seguramente no sean 10, serán 15, 16, que es otro tipo de propuesta de valor, ¿no? Aquí una pregunta que tenía yo para ti, Jorge, ¿no? Porque al final, bueno, los dos hemos trabajado en empresas corporate que ya cotizan en bolsa, tú también has trabajado en empresas pre-IPO. ¿Cómo se vive, ¿no? O cómo se viven estos movimientos de mercado cuando la gente tiene acciones de la empresa, está vested, incluso no simplemente cuando tienen acciones y están en bolsa, sino cuando tienen pues shadows y demás, y igual salen a bolsa, igual no. Tú que has notado, no has vivido dentro de más empresas, ¿cómo se vive esto normalmente, ¿no? Y esta volatilidad, en que como esta no hemos vivido ninguna, pero bueno. Bueno, yo he vivido cierta volatilidad en Facebook cuando salió todo lo de Cambridge Analytica, el stock. Va, es verdad. No, sí, se fue a la basura. Mm. Entonces, sí, son momentos que son difíciles, son de volver a la pizarra, ¿no? Es decir, Mm. ¿cómo podemos hacer que el mercado vea, que pille confianza en nuestra compañía, ¿no? Eso cuando eres una empresa pública. Facebook en su momento le dio la vuelta y ya ves que el stock ha subido muchísimo y va Sí. bastante bien. O sea, que era un stock de todos modos de confianza. Y entonces cada earnings call es una oportunidad para enseñar, oye, pues está la posición de Facebook y así es como lo vamos a hacer. En Canva, como estamos en la parte de pre-IPO, sí que hay cierta incertidumbre porque, o sea, todo el mundo en Canva o sea, estamos en una posición de prepararnos para salir a bolsa, pero sin fecha de decir, Claro. pues mira, en un año, o dos o menos, ¿no? Entonces nuestra posición pública es saldremos a bolsa cuando sea el momento adecuado, pero mientras tanto vamos a estar preparados, ¿no? Y cuando salgamos a bolsa, pues o sea, queremos que sea o sea, un momento exitoso, ¿no? O sea, por esa parte no hay ninguna presión por parte de los inversores ni de los empleados de salir a bolsa, porque todo el mundo quiere que sea una salida muy, muy, muy exitosa. Entonces, por esa parte, bien. Pero yo me imagino que habrá otro tipo de compañías que tienen inversores que son un poco más Intensos. sí, intensos, que están diciendo, mira, nos da igual que se esté quemando el mercado, tenemos que devolver el fondo que tenemos y, Sales y o punto. sea, sí, sales y punto. Hay una segunda vía que están tomando muchas compañías. Canva lo hizo hace un par de años y hemos tenido dos o tres eventos de secundarios. Tú como empleado puedes vender el 10% de tu vested stock
y nosotros nos encargamos de buscar inversores que quieran comprar eso, ¿no? Sí que vendes stock a igual un pelín más de descuento del que será cuando salgas a bolsa, pero da un poco de liquidez al empleado o al inversor y da una oportunidad a nuevos inversores a apostar por Canva, ¿no? Yo creo que el mundo de. Sí, que el mundo de secundarios va a estar más activo que nunca, ¿no? Si se retrasa incluso más las bolsas, o sea, no solo está Klarna, sino está Stripe, está Canva, está Figma, o sea, hay una serie de compañías que ya vamos a hacer 13, 14, 15 años desde que se fundaron y hay gente que quiere tener un evento de liquidez. Entonces yo creo que el mercado de secundarios sí que va a cobrar bastante más peso. Tiene sentido. Bueno, y ahí hablas precisamente, ¿no? De una de las cosas que decías. Hay que ser estratégico con tu salida a bolsa. Y Canva en ese sentido, pues lo está pensando bien. Oye, yo no tengo ninguna prisa. Yo sé que quiero que sea y que salga bien. Pues no voy a arriesgarme, no voy a ser tonto. ¿Para qué me voy a arriesgar? Pudiendo ser estratégico y plantarlo más adelante, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos un poco ahí la semana, ¿no? Bastante impresionante. Yo me quedo con noticias positivas, ¿no? Como que hayamos de extinguido a un animal. Pero muy, muy interesante lo que comentábamos, ¿no? De las 7 reglas de la inteligencia artificial con Shopify, con Toby, y luego, por supuesto, pues oye, los efectos, ¿no? De los aranceles en el mercado tecnológico que evidentemente vamos a seguir viéndolos y seguiremos viendo el desarrollo en las próximas semanas. Así que nada, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos también todos los que estáis por ahí. Suscribíos, darnos like y todas esas cositas y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.